El mundo quedó atónito. México obtiene 6 millones de barriles de petróleo crudo de los EAU. Todos los ministerios de Asuntos Exteriores del mundo se estremecieron con el anuncio de una nación del Medio Oriente. A partir de ahora, todas las exportaciones de petróleo crudo al resto del mundo se detendrán por completo. Esperen un momento. México es la excepción. Intercambiaremos las armas de México por 6 millones de barriles de petróleo crudo. En el mundo de la diplomacia, se había convertido en un axioma que el petróleo ya no se podía comprar con dinero. Sin embargo, solo a México se le permitía negociar con petróleo en una situación en la que el mundo se convulsionaba, luchando por cada gota debido a la guerra en el Medio Oriente. Era imposible para cualquier nación obtener un suministro de petróleo de esta magnitud. Los países vecinos no solo sintieron envidia, sino un shock absoluto. Pero había algo más, un detalle extraño. México era conocido como un país protector de vital importancia para el Medio Oriente. ¿Por qué se le llamaba así a México y por qué era la única nación que recibía un suministro de petróleo crudo? Ahora les contaré el secreto oculto de México. Antes de comenzar la historia, por favor, suscríbanse al canal y denle a me gusta para apoyar la producción de este canal. Para aquellos que apoyan a México, por favor escriban ¡Viva México! En la sección de comentarios. Baricana, Cumboavicana y Avicana. México obtiene 6 millones de barriles de petróleo crudo de los EAU. La línea roja de texto que se desplazaba rápidamente por la parte inferior de la pantalla cambió por completo la atmósfera en la sala de reuniones subterránea en Washington, D.C. a las 5:17 de la madrugada. Cuando vi esa noticia de última hora, solo una conclusión cruzó mi mente de inmediato: esto es imposible. Mientras los altos funcionarios, convocados a una reunión de emergencia, todavía tomaban sus asientos en la mesa de conferencias, yo ya había comenzado a hacer cálculos en mi cabeza. Esta era una situación que merecía ser llamada una guerra energética. La tensión en el estrecho de Hormuz había aumentado durante meses y el precio global del crudo se disparaba día a día. Solo el costo del seguro para los petroleros que transitaban por el Medio Oriente había alcanzado niveles insostenibles. En tales circunstancias, el movimiento de 6 millones de barriles de crudo no era simplemente una noticia energética, era una noticia de guerra. Debajo de la pantalla, más detalles seguían apareciendo uno tras otro: preocupaciones logísticas en el Medio Oriente, temores de un bloqueo en el estrecho de Hormuz, inspecciones de las reservas estratégicas de petróleo de las naciones que comenzaban. En un momento en que el mundo luchaba por cada gota de petróleo, se decía que México había asegurado 6 millones de barriles. Por supuesto, la mayoría de los presentes en la sala de reuniones no mostraron una gran reacción. Un funcionario a cargo de asuntos energéticos abrió la boca con cautela. Quizás es solo un contrato a largo plazo ordinario. Lo interrumpí de inmediato. No, esto ya no es un problema de precio. La cantidad en sí misma es política. La sala de reuniones se quedó en silencio al instante. En algún lugar se escuchó el sonido de una taza de café siendo colocada sobre la mesa y después de eso nadie intentó refutarme. Desplegué un mapa en la pizarra blanca y expliqué, señalando con el dedo: la base de almacenamiento de Fujairah se encuentra fuera del estrecho de Hormuz, lo que la convierte en una de las pocas rutas que aún pueden exportar incluso si el estrecho está bloqueado. También hay registros de que 2 millones de barriles obtenidos por México ya están en camino a una instalación de almacenamiento nacional. Esta no es una transacción improvisada, es un intercambio de emergencia que alguien ha planeado meticulosamente de antemano. Si eso es posible, significa que los EAU actuaron primero y contactaron a México con antelación. Después de decir esas palabras, pensé para mis adentros: ¿por qué México y no Estados Unidos? Esa pregunta no abandonó mi mente en todo el día. Como alguien que ha gestionado la seguridad energética del Medio Oriente durante 27 años en esta carrera, solo estaba seguro de una cosa: un suministro prioritario a una nación específica en medio de una tensión petrolera tan masiva no es una cuestión de dinero. Tenía que haber otras condiciones de intercambio detrás. Después de que terminó la reunión, me dirigí inmediatamente a la sala de acceso a documentos clasificados. Necesitaba revisar toda la información: rutas de movimiento de crudo, registros de envío desde la base de almacenamiento de Fujairah y el estado de recepción en las instalaciones de almacenamiento mexicanas. Sin embargo, mientras hojeaba los documentos, noté algo extraño. Después de la página 12, saltaba a la página 15.
Los números de páginas se saltaban y un anexo que se suponía que estaba entre ellas había desaparecido por completo. Le pregunté al oficial de enlace de la CIA que estaba a mi lado: «Faltan páginas aquí, ¿ha sido reclasificado?». El oficial de enlace respondió, desviando ligeramente la mirada: «Órdenes de arriba». Fruncí el ceño. ¿Órdenes de quién? Se produjo un breve silencio, y el oficial de enlace no dijo nada más. Después de trabajar en este mundo durante 27 años, sabía lo que significaba ese silencio. Alguien había eliminado deliberadamente cierta información de este documento, probablemente porque la razón por la que México recibió el petróleo estaba escrita allí. Y esto también significaba que alguien dentro de una agencia estadounidense no quería que esa razón se hiciera pública. Ese día, por primera vez, sentí que este incidente no era solo una noticia energética, sino un problema mucho más profundo. A altas horas de la noche, recibí un breve memorando a través de un canal de seguridad separado. El contenido del memo era una sola frase: solicitud de los EAU, máxima prioridad para reabastecer interceptores estilo mexicano. Leí la frase 2 veces. ¿Interceptores mexicanos? ¿El sistema de interceptores estilo mexicano? Mi mente se quedó en blanco. ¿Podría ser el sistema de misiles tierra-aire de medio alcance tipo Jaguar? En ese momento la atmósfera de la sala cambió. Un asesor del Ministerio de Defensa que estaba a mi lado dijo en voz baja y cautelosa: «Sería mejor no mencionar ese nombre aquí». Al escuchar esas palabras, por alguna razón, recordé el Foro de Defensa de Washington en 2019. En ese momento, cuando el representante de una compañía de defensa mexicana terminó su presentación, lo critiqué indirectamente en forma de pregunta. Una tecnología impresionante, pero no veo una estrategia para competir con el Patriot o el THAAD. En ese momento, un investigador mexicano respondió con calma pero con firmeza: «La guerra no se libra en un laboratorio». Yo solo sonreí e ignoré esas palabras. Sí, claro, por eso existen las armas americanas. Nunca imaginé que ese recuerdo resurgiría de una forma tan conflictiva esta noche. Regresé a mi asiento y abrí mi terminal de seguridad personal. Comencé a cruzar datos: la configuración de la red de defensa aérea de los EAU, los registros de movimiento logístico de la base de almacenamiento de Fujairah, las ubicaciones estimadas de entrega del sistema de misiles tierra-aire de medio alcance tipo Jaguar de México y el flujo de inventario de misiles de México. Patrick, mi jefe, abrió la puerta de la sala de reuniones y entró. Yo ya estaba absorto en los documentos. Resume esto como una diversificación del suministro energético. Es solo una buena noticia que ha surgido. Respondí sin apartar la vista de la pantalla. No, jefe. Hice una pausa, luego extendí un hilo sobre el mapa. México obtiene 6 millones de barriles a cambio. Esta no es una historia agradable. Mi jefe dijo en voz baja: «Los hechos no siempre son la estrategia». No respondí a sus palabras. Sin embargo, en mi mente, la decisión ya estaba tomada. Al amanecer de ese día, me di cuenta por primera vez de que México era un país posiblemente más peligroso de lo que había pensado. Y peligroso aquí no significaba hostil, sino que se refería a una nación capaz de derrumbar el status quo que las grandes potencias habían construido durante décadas, silenciosamente, sin que nadie se diera cuenta. Los 6 millones de barriles de crudo eran solo una cifra. El verdadero problema era el hecho de que fueran capaces de recibirlos. Pasaron unos días desde que comencé mi investigación. Los canales oficiales de información se habían cerrado y había una presión tácita desde arriba para no ampliar el asunto. Por lo tanto, decidí actuar por mi cuenta a través de canales militares no oficiales. Después de agotar todas las vías disponibles, logré obtener una parte del registro de combate aéreo de los EAU. El título del documento era simple: Informe de Combate Aéreo EAU México. Inicialmente, hojé las páginas para confirmar el rendimiento operativo de las armas de fabricación estadounidense. Quería ver cómo funcionaba nuestro sistema Patriot en este combate, pero lo que encontré fue completamente diferente a lo esperado. Esa noche, se lanzaron un total de 534 misiles contra la red de defensa aérea de los EAU. Miré esa cifra y me detuve un momento. 534 misiles. Esto no era un simple ataque de advertencia o una provocación local. Era un ataque de saturación diseñado para paralizar por completo una ciudad. Se interceptaron con éxito 494 misiles. La tasa de interceptación general fue de aproximadamente el 92%.
La cifra en sí era asombrosa, pero lo que me hizo detenerme fue el siguiente párrafo. Sistema de misiles tierra-aire de medio alcance tipo Jaguar de México. Tasa de éxito en combate del 96%. Dejé el documento por un momento, luego lo recogí de nuevo. ¿Es correcta esta cifra? El asesor del Ministerio de Defensa a mi lado asintió. Es un registro de combate real, no datos de un ejercicio. Miré la pantalla de nuevo. Se habían lanzado aproximadamente 60 sistemas de misiles tierra-aire de medio alcance tipo Jaguar de México. De ese total, el 96% tuvo éxito en la interceptación. Esto no solo significaba que el arma tenía un buen rendimiento, era un arma que defendió literalmente una ciudad en un momento de vida o muerte. Exhalé lentamente, pensando, un ataque de saturación de esta magnitud en el Medio Oriente significa que el atacante actuó bajo el cálculo de que podría superar por completo la red de defensa aérea y penetrar cualquier cosa. El hecho de que un arma de fabricación mexicana hubiera resistido con éxito tal ataque con una tasa de éxito del 96% comenzó a sacudir la confianza que había mantenido durante 27 años. También revisé los registros de comunicaciones. Esta fue la parte más desconcertante para mí. Normalmente, si una nación del Medio Oriente necesita reforzar urgentemente su sistema de defensa aérea, contactaría a Estados Unidos. Las solicitudes de suministros adicionales de Patriot, suministros de misiles de emergencia y el despliegue de personal operativo inundarían Washington, pero esta vez fue diferente. Los EAU no contactaron a Washington primero, contactaron a la Ciudad de México. ¿Por qué no vinieron a nosotros primero? El asesor respondió con cautela. El tiempo de espera para el suministro de misiles Patriot adicionales es ahora de 5 años. ¿5 años? Nuestras líneas de producción están saturadas desde la guerra en Ucrania. Un suministro inmediato a cualquier país socio de Estados Unidos es imposible en la situación actual. Me quedé en silencio por un momento. Era innegable que el sistema de defensa aérea estadounidense es el más fuerte del mundo. Su capacidad tecnológica y experiencia operativa son las mejores. Pero en una situación en la que una ciudad importante está bajo amenaza, esperar 5 años no ayuda en absoluto. Los EAU necesitaban obtener lo que requerían de inmediato, y México fue capaz de proporcionárselo. Siguieron registros aún más sorprendentes. Tan pronto como México recibió la solicitud de emergencia de los EAU, comenzaron a considerar un suministro fuera de contrato. Había registros que indicaban que consideraron utilizar el inventario desplegado en la Fuerza Aérea Mexicana MN en su propio país, unidades desplegadas en la propia FAM. El asesor asintió. Dejé de pensar en esa parte. Enviar una cantidad que se supone que debe usarse para la defensa aérea de tu propia nación a otro país no es una decisión fácil. Significa priorizar los activos que deberían proteger tu propio territorio para un país aliado. Diplomáticamente, es la máxima prueba de confianza y estratégicamente es un riesgo enorme. Entonces, México actuó básicamente como un aliado. El asesor solo asintió en silencio. Esas palabras resonaron en la oficina por un momento. Hojeé los registros de logística. La fecha en que los misiles estaban listos para ser cargados en el barco, la fecha en que llegaron a la base aérea y unos días después, 6 millones de barriles de petróleo crudo de la base estratégica de Fujairah en los EAU partieron hacia México. Desplegué el mapa y observé los dos flujos simultáneamente, una flecha que iba de la Ciudad de México a Abu Dhabi y una flecha que iba de Fujairah al puerto de Veracruz. Ambos flujos se registraron como eventos separados, sin conexión entre sí. Pero si hay algo que he aprendido en mis 27 años, es que no hay coincidencias aparentes que ocurran simultáneamente en este mundo, especialmente en una situación de crisis energética durante una guerra. Lentamente escribí 2 palabras en mi cuaderno: intercambio estratégico. México no recibió dinero, intercambió tecnología probada en combate y la confianza que ésta generó. He visto cientos de transacciones de petróleo crudo como analista de energía. Negociaciones de precios, ajustes de cantidad, optimización de rutas de transporte, gestión de riesgos en zonas de conflicto. Pero la idea de intercambiar armas por petróleo crudo nunca había existido en mi marco de análisis. Bueno, en realidad sí existía, pero la había descartado como una vieja historia de la era de la Guerra Fría y nunca la tomé en serio. Al confirmar el hecho de que México realmente lo estaba haciendo en el corazón del Medio Oriente en el siglo XXI, comencé a entender a este país desde una perspectiva diferente por primera vez.
Todavía contábamos las armas basándonos en una lista de precios, pero México ya estaba practicando un método de cálculo diferente. Esa noche, me quedé despierto toda la noche revisando documentos, rastreando la estructura de este intercambio, desde dónde comenzó y hasta dónde llegaría, y la conclusión fue solo una: los 6 millones de barriles de crudo fueron el resultado. Antes de eso, hubo un arma que defendió el cielo en un combate real. Hubo una decisión de enviar esa arma, y hubo una acumulación de confianza que hizo posible esa decisión. Todavía no entendía completamente la conexión, pero una cosa estaba clara: esta historia apenas comenzaba. No había pasado ni una semana desde que inicié mi investigación cuando analicé los registros de comunicaciones militares del Medio Oriente y descubrí un patrón completamente inesperado. Solo unos días después de que terminara el combate en los EAU, la misma frase comenzó a aparecer drásticamente en los canales militares de todo el Medio Oriente. Sistema de misiles tierra-aire de medio alcance tipo Jaguar de México. Al principio, era una comunicación interna del ejército de los EAU. Luego, la misma frase apareció desde el Cuartel General de Defensa Aérea de Arabia Saudita. Lo mismo se registró en los canales del Ministerio de Defensa de Irak y en un informe interno de la Sala de Estrategia del Ejército de Qatar. Todos hacían la misma pregunta: ¿es posible la adquisición del sistema de misiles tierra-aire de medio alcance tipo Jaguar de México? Me senté frente a la pantalla siguiendo esas comunicaciones una por una, y lentamente sentí que se me erizaba la piel. Aunque he observado el Medio Oriente durante 27 años, esta era la primera vez que veía algo así. Nunca en mi experiencia había habido un caso en el que el sistema de armas de un país se convirtiera en el objetivo de una demanda tan rápida, generalizada y simultánea inmediatamente después de un combate real. En el mercado de armas existe lo que se llama de boca en boca. Ese rumor es mucho más poderoso que los datos de un ejercicio. Son las historias de los soldados que regresan vivos del campo de batalla. El sonido de las explosiones de interceptación que estallaron en el cielo nocturno de los EAU no solo permaneció como una cifra en una pantalla de radar, se había grabado en la memoria de los oficiales que lo presenciaron en persona y en los oídos de los comandantes de los países, vecinos que lo escucharon por radio. El nombre de un arma que sobrevive en el campo de batalla tiene un peso diferente. Un peso que ningún catálogo, ningún material de presentación, ningún eslogan diplomático puede replicar. Ese nombre resonaba simultáneamente en los canales militares de todo el Medio Oriente. Esto no era solo una consulta sobre armas, era pánico. La información de que Irán se estaba preparando para un próximo ataque ya había fluido a través de varios canales, y el cálculo de que el ataque podría no detenerse en los EAU estaba presionando los cuarteles generales de defensa aérea de cada país. Cuando comienza una guerra, nadie puede garantizar dónde se detendrá el adversario. El temor de que los misiles que inundaron el cielo de los EAU hoy pudieran dirigirse a sus propias capitales, mañana estaba generando estos registros de comunicación ahora mismo. Los comandantes sentados en los cuarteles generales de defensa aérea, antes de los números y las tácticas, se hacían primero esta pregunta: ¿somos capaces de proteger nuestros cielos? La respuesta más honesta a esa pregunta era el sistema de misiles tierra-aire de medio alcance tipo Jaguar de México, y ese hecho ahora estaba movilizando a todo el Medio Oriente. Saqué los datos de los contratos de equipos de defensa. Primero revisé qué países habían contratado el sistema de misiles tipo Jaguar de México: EAU, Arabia Saudita, Irak. Estos 3 países habían hecho la misma solicitud a México casi simultáneamente. Querían que se les entregaran cantidades mayores antes de lo estipulado en los contratos existentes y solicitaron un suministro inmediato de misiles interceptores adicionales. En tiempos de paz, estas solicitudes se discutirían una por una en la mesa de negociaciones y pasarían por meses de consideración: ajuste de fechas de entrega, renegociación de precios, confirmación de términos de transferencia de tecnología, procedimientos de cooperación intergubernamental. Todos esos complejos procesos ahora se estaban ignorando por completo, y solo la conclusión llegaba apresuradamente: rápido, dénoslo, lo necesitamos ahora. El hecho de que 3 países contactaran a México al mismo tiempo, con el mismo contenido y con el mismo sentido de urgencia, me inquietó. Aunque he analizado los flujos de equipos de defensa en el Medio Oriente durante 27 años, nunca había visto un patrón como este.
Cuando el asesor del Ministerio de Defensa dijo que la información sobre el próximo ataque de Irán llegó simultáneamente desde varios canales, entendí exactamente lo que significaban sus palabras. Estas solicitudes no eran el resultado de la ejecución de un presupuesto o de una planificación estratégica. Eran naciones al borde de poder o no sobrevivir al próximo ataque, actuando por instinto de supervivencia. Sin embargo, había un registro aún más sorprendente: Qatar. Qatar era un país que ni siquiera había contratado el sistema de misiles tipo Jaguar de México. Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Qatar había solicitado negociaciones para un nuevo contrato con las autoridades de defensa mexicanas. Y en ese momento, estipularon la condición de que querían una entrega anticipada tan pronto como se firmara el contrato. Solicitar una entrega anticipada sin siquiera tener un contrato era algo que veía por primera vez en mis 27 años. En el mercado de armas, un contrato de armamento suele requerir años de negociaciones, tecnología y discusiones intergubernamentales. Para cualquier país, la decisión de reemplazar por completo su red de defensa aérea nacional es un cambio en la estructura de seguridad nacional en su conjunto, y la cautela está justificada. Una situación en la que ese proceso se abrevia y se solicita la conclusión de antemano solo ocurre cuando el miedo precede a la lógica. La solicitud de Qatar era en sí misma una confesión. Tenemos miedo ahora y necesitamos su arma. Hay un dicho que dice que un arma que salva a una ciudad en un combate real no necesita publicidad. Estaba presenciando el momento en que esas palabras funcionaban no metafóricamente, sino literalmente. Sin embargo, en medio de todas estas solicitudes había un problema estructural. La cantidad de producción anual del sistema de misiles tipo Jaguar de México no era tan grande. Rápidamente hice un cálculo mental mientras miraba las cifras de capacidad de producción. Cuando superpuse las solicitudes de emergencia que llegaban simultáneamente, los países que preguntaban por nuevos contratos y la cantidad que México podía suministrar de manera realista, la respuesta era simple: la oferta no podía satisfacer la demanda. Cuando el asesor describió a los países del Medio Oriente como compitiendo entre sí, sentí que sus palabras subestimaban demasiado la realidad. La palabra competencia implica cierta holgura, pero no había holgura en esta situación. Esto no era una competencia, era una fila para la supervivencia. En una situación en la que el próximo ataque de Irán podía llegar en cualquier momento, los países con defensas aéreas insuficientes, que se había demostrado que eran insuficientes, se apresuraban a conseguir un sistema de armas que se había demostrado que funcionaba. Y el precio que había que pagar por estar al frente de esa fila no era solo dinero. La clave era qué podían ofrecer. ¿Tenían algo que México necesitara? Profundicé más. Quería ver las decisiones que México estaba tomando en esta situación. En los registros había contenido que indicaba que el gobierno mexicano estaba reconsiderando la propuesta de desviar una parte de la cantidad desplegada en la Fuerza Aérea Mexicana en su propio país. El mismo método que se envió a los EAU. Leí esa parte y me quedé en silencio un momento. Estar dispuesto a debilitar la red de defensa aérea de tu propia nación para satisfacer las solicitudes de un aliado no es un simple cálculo de exportación de equipos de defensa. La decisión de enviar misiles que deberían proteger el territorio continental de México al Medio Oriente significaba que esta relación era más que una simple transacción para México. Comprendí completamente el mensaje que esa elección transmitía a las naciones del Medio Oriente. Hay muchos países que venden armas, pero un país dispuesto a arriesgar una parte de su propia seguridad nacional para responder a la crisis de otro es raro. Esa confianza fue lo que regresó en forma de 6 millones de barriles de petróleo crudo. Desplegué el mapa. Las densas flechas de comunicación logística en toda la región del Medio Oriente apuntaban a un solo punto: México. Ese flujo en el mapa no era solo un mapa de flujo de armas, era la dirección en la que el Medio Oriente buscaba una nación en la que se pudiera confiar. Y México se encontraba al final de esa dirección. La confianza nacida de la guerra no se puede comprar con dinero. Solo se construye a través del recuerdo de que alguien estuvo a tu lado en el momento más crítico. México dejó ese recuerdo en el Medio Oriente. Ese día, por primera vez me di cuenta de que lo que el Medio Oriente buscaba ahora no era solo un arma, era una forma de supervivencia que México había creado. Mientras las solicitudes de emergencia de los países del Medio Oriente llegaban sucesivamente, recibí otro informe. Era un informe de la Exposición de Defensa del Medio Oriente. La exposición era originalmente un evento que China había planeado a gran escala para consolidar su posición en el mercado de equipos de defensa del Medio Oriente. Participaron 190 empresas.
con exhibiciones que incluían aviones de combate reales y drones de gran tamaño. Desde el principio, los chinos no ocultaron su intención de hacer de esta exposición un punto de inflexión decisivo en el mercado del Medio Oriente. No era solo un evento donde las empresas montaban stands, sino un lugar donde China declaraba que podía convertirse en el nuevo centro del sistema de defensa del Medio Oriente. En términos de cantidad y escala, era abrumador. Sin embargo, el informe sobre la atmósfera en el lugar de la exposición contenía una frase completamente diferente a la esperada. La gran mayoría de los visitantes se concentraron alrededor del stand de México. Leí esa frase 2 veces. En una exposición organizada por China, con 190 empresas, los visitantes acudían en masa al stand de México. En una exposición de armas, la ruta de movimiento de los visitantes es más honesta que las cifras exageradas. La gente se mueve hacia el arma en la que su país puede confiar, no el arma que se ve impresionante en las especificaciones. No importa cuán deslumbrante sea la iluminación en el sitio de la exposición o cuán imponente sea la apariencia externa del arma, no puede superar un solo récord, el récord de haber defendido una ciudad esa noche. La ruta de movimiento en sí mostraba de la manera más honesta el corazón del mercado de equipos de defensa del Medio Oriente en este momento. El informe en video del lugar también capturó otra escena. El equipo de acrobacia aérea de la Fuerza Aérea Mexicana, las Águilas Aztecas, había realizado una exhibición aérea. Era la primera vez en la historia de la exposición de defensa del Medio Oriente que un equipo aéreo realizaba una exhibición. El video capturó los enormes patrones dibujados en el cielo con trayectorias curvas meticulosas y los vítores que resonaban desde la tierra. Sobre el cielo que miles de espectadores contemplaban, las líneas dibujadas por los pilotos mexicanos no eran solo un vuelo acrobático. Vi esa escena y pensé para mis adentros, esto no es solo una exhibición aérea, es una nación que ha demostrado su valía en la guerra, ahora mostrándole al mundo cuán grande es esa nación. Era una escena en la que un país que construyó la era moderna con tecnología ahora grababa esa tecnología en el cielo. Y los comandantes militares del Medio Oriente que estaban bajo ese cielo ya sabían muy bien que la nación que fabricó los misiles que defendieron su ciudad hace unos días estaba volando en ese cielo. Sin embargo, esa tarde, un informe de naturaleza completamente diferente fue colocado en mi escritorio. Se trataba de los radares de defensa aérea de fabricación china desplegados en el Medio Oriente. El informe indicaba que la información sobre varios dispositivos de detección de fabricación china que no funcionaron correctamente durante el ataque con misiles de Irán había fluido a través de varios canales. No eran hechos confirmados directamente, sino rumores y evidencia circunstancial. Sin embargo, en el mercado de armas, un rumor que se extiende rápidamente erosiona la confianza más que un fallo confirmado. Cuando el rumor de que el arma de alguien no funcionó correctamente en un momento crucial comienza a extenderse en los canales militares, no hay forma de detenerlo. No importa cuántos documentos de refutación se emitan o cuántos resultados de inspección técnica se anuncien después, la duda que ha comenzado a arraigarse es difícil de eliminar. Cerré el informe mientras organizaba su significado más importante. En el mercado de armas, lo que importa no son las especificaciones, es la fiabilidad en el campo de batalla. No importa cuán sofisticada sea la tecnología de un arma, si se extiende el rumor de que es inútil en un campo de batalla real, esa arma desaparecerá lentamente del mercado. Por el contrario, un arma que presume de una tasa de interceptación del 96% en un combate real y defiende una ciudad, construye una confianza más fuerte que cualquier anuncio o especificación. Con solo ese hecho, China mostró escala en la exposición. México mostró resultados en el campo de batalla. Esa diferencia ahora se reflejaba en la ruta de movimiento de los visitantes y en los registros de comunicación de las naciones del Medio Oriente. Unos días después, llegaron noticias de Alemania. El gobierno alemán anunció que relajaría significativamente las restricciones a las exportaciones de equipos de defensa. Vi la noticia y me detuve un momento. Alemania es un país que ha restringido estrictamente las exportaciones de armas durante décadas, basándose en un espíritu de pacifismo de posguerra. Una tradición de más de medio siglo había prohibido la exportación de armas letales y aviones de combate. Era un muro que Alemania había construido por sí misma y durante mucho tiempo nadie lo consideró un gran problema. Las empresas de defensa alemanas, dentro de esas limitaciones, se concentraban en el mercado interno y en la cooperación tecnológica con Estados Unidos, y esa estructura era suficiente. Sin embargo,
Ese muro ahora estaba a punto de derrumbarse. Permiso para exportar aviones de combate, relajación de las restricciones sobre armas letales, expansión de los objetivos de exportación de equipos militares. Externamente era un ajuste de política en línea con un entorno de seguridad cambiante, pero yo interpreté lo que había detrás de una manera diferente. El impacto que la industria de defensa de México había producido en el Medio Oriente había estimulado a Alemania. Mientras el sistema de misiles tipo Jaguar de México defendía ciudades en los cielos del Medio Oriente, la industria de defensa alemana no tenía nada que ofrecer en ese mercado. Ese vacío fue llenado por México, y ahora México estaba expandiendo rápidamente su red de exportación de equipos de defensa, construyendo nuevas relaciones con las naciones del Medio Oriente. Desde el punto de vista de Alemania, no podían simplemente quedarse de brazos cruzados viendo esta corriente. Se necesitaba una gran decisión para derribar el muro que ellos mismos habían construido durante medio siglo. Alemania tomó esa decisión. Relajar las restricciones ya no era una opción. Era algo que se debía hacer para no quedarse atrás. Y esa decisión fue impulsada no por Estados Unidos ni por Europa. Fue un misil de fabricación mexicana que registró una tasa de éxito del 96% en el cielo del Medio Oriente y defendió una ciudad. Mientras tanto, comenzaron a escucharse voces de descontento en Estados Unidos. Un memorando interno del Ministerio de Defensa llegó a mis manos. Su contenido afirmaba que el crecimiento de la industria de defensa de México tenía el potencial de traer un cambio en la estructura de defensa aérea del Medio Oriente. Y debajo, en letra pequeña, se anotaba impacto en el mercado del Patriot de fabricación estadounidense. Me detuve un momento ante esa frase. El Patriot es el sistema que Estados Unidos ha colocado en el centro de la red de defensa aérea del Medio Oriente durante décadas. La posición del Patriot en la estrategia militar estadounidense en el Medio Oriente tiene un significado más allá de una simple venta. Es un símbolo de que Estados Unidos es el principal proveedor de seguridad del Medio Oriente, y a través de ese símbolo, Estados Unidos siempre ha mantenido el liderazgo en sus relaciones con las naciones del Medio Oriente. Un país equipado con Patriot tendrá ciertas obligaciones y lazos con Estados Unidos simultáneamente. Esa es la diferencia entre una venta de armas ordinaria y el despliegue de un arma estratégica. El hecho de que la posibilidad de que esa posición pudiera ser socavada apareciera en un memorando interno no era una señal menor. Era una prueba de que la primera línea de defensa en Washington ya había comenzado a tomarse en serio este cambio. Miré por la ventana. El cielo nocturno de Washington seguía tan silencioso como siempre, pero mi mente estaba lejos de estar tranquila. La geografía del poder que Estados Unidos había mantenido en la defensa aérea del Medio Oriente durante años estaba cambiando, poco a poco, pero de manera segura. China presumía de escala, pero su confianza se resquebrajaba. Alemania, aunque tarde, comenzaba a relajar las restricciones y a correr, y Estados Unidos, al no poder cumplir con los plazos, había creado un vacío. Ese vacío estaba siendo llenado por México, silenciosamente pero por completo. Ese día, comprendí por primera vez que la ruta de movimiento de los visitantes que se congregaban alrededor del stand de México en la exposición de equipos de defensa del Medio Oriente no era solo un interés casual. Era una señal de que el centro de gravedad del mercado mundial de armas se estaba moviendo. Esa señal ya estaba registrada en los registros de comunicación de todo el Medio Oriente, registrada en el cambio de política de Alemania y escondida silenciosamente entre las líneas de un memorando interno estadounidense. Una pequeña batalla que comenzó en el Medio Oriente estaba sacudiendo silenciosamente la estructura del mercado mundial de armas. Ese hecho ahora lo sentía yo, el círculo íntimo de Estados Unidos, Alemania y China. Solo que nadie lo decía en voz alta. Los grandes cambios en el mundo siempre comienzan sin hacer ruido. Mientras los países del Medio Oriente extendían la mano uno tras otro, Alemania relajaba las restricciones por primera vez en medio siglo, y un memorando de descontento aparecía en Estados Unidos. Todavía no podía deshacerme de una pregunta. Los datos estaban ahí. La tasa de interceptación, el número de lanzamientos, el número de éxitos, los registros de logística, el flujo de contratos, todas las cifras apuntaban en la misma dirección. Sin embargo, todavía no había escuchado de primera mano de nadie qué sucedió exactamente esa noche. Después de 27 años en este trabajo, solo hay una cosa que he aprendido con certeza. Los números muestran el contorno de un evento, pero lo que sucedió dentro solo pueden contarlo aquellos que estuvieron allí. Ningún informe puede transmitir la atmósfera en el terreno.
Ninguna estadística puede transmitir los sentimientos de las personas que contuvieron la respiración frente a una pantalla de radar. Solicité una entrevista no oficial a través de canales diplomáticos con el Cuartel General de Defensa Aérea de los EAU. Sabía que era muy probable que fuera rechazada. Los registros de combate que involucran secretos militares no son información que se divulgue fácilmente fuera de los canales oficiales. Sin embargo, en pocos días llegó una respuesta. Indicaba que se abriría un canal de video con seguridad protegida a una hora programada. Se conectó la pantalla y una persona estaba sentada allí. Era un oficial de operaciones del Cuartel General de Defensa Aérea de los EAU. Su fondo era simple y la iluminación tenue. Me miró por un momento antes de comenzar a hablar. En ese breve silencio, sentí que algo especial estaba contenido. Su mirada era la de alguien que guarda algo antiguo y profundo. Le pedí que describiera directamente la situación de esa noche. El oficial abrió lentamente la boca. Primero, lo que se detectó fue un misil balístico, dijo. Cuando el Cuartel General de Defensa Aérea captó esa señal, pudimos evaluar que se trataba de un ataque de cierta escala, pero nadie sabía hasta dónde se extendería. Sin embargo, después del primer misil balístico, entró una segunda señal. La velocidad era diferente, la trayectoria también era diferente. Cuando llegaron la tercera y cuarta señales, dijo, la atmósfera en el Cuartel General de Defensa Aérea cambió por completo. Misiles que se movían con trayectorias, velocidades y direcciones diferentes comenzaron a llenar la pantalla del radar simultáneamente. Era un ataque combinado que consistía en misiles balísticos, misiles casi hipersónicos y misiles de medio alcance. Esto no era solo una provocación militar. Era un ataque diseñado para obligar a toda la red de defensa aérea a responder a múltiples amenazas diferentes simultáneamente. Mientras cada sistema se concentraba en la amenaza que podía manejar, se calculaba que los misiles que se infiltraran por las brechas llegarían a la ciudad. Desde el punto de vista del atacante, este método es una estrategia casi perfecta. Ningún sistema de defensa aérea por sí solo puede repeler este ataque combinado. Cuando cada sistema se concentra en su propio papel, inevitablemente habrá una brecha en alguna parte. Y un solo misil que penetre esa brecha para caer sobre la ciudad es el objetivo del atacante. El oficial hizo una pausa al describir la escena. Ese silencio transmitía más que las palabras. El miedo que debió sentir la persona sentada frente a la pantalla del radar esa noche, algo que no se puede expresar con palabras, se disolvió en ese breve silencio. La red de defensa aérea de los EAU consistía en 3 sistemas, de fabricación estadounidense, de fabricación israelí y de fabricación mexicana. Pregunté con cautela, ¿qué sistema operó más frente a ese ataque combinado? El oficial miró fuera de la pantalla por un momento, luego dijo, esa noche el misil que más se lanzó fue el de fabricación mexicana. Escuché esas palabras y me quedé en silencio. Estaba el Patriot de fabricación estadounidense. También había un sistema de defensa de fabricación israelí. Aún así, el hecho de que el sistema de misiles tipo Jaguar de México se utilizara esa noche no era solo una cuestión de números. Significaba que el sistema fue juzgado como el más fiable en esa situación. Un juicio en el campo de batalla no es teórico. El juicio hecho en un momento de vida o muerte es el real, y el resultado de ese juicio real fue el sistema de misiles tipo Jaguar de México. El oficial continuó su historia. Cuando comenzaron las interceptaciones, las marcas de éxito comenzaron a aparecer una tras otra en la pantalla del radar, dijo. 1, 2, 3, 4. Los destellos de las interceptaciones que explotaban sucesivamente se iluminaban en la pantalla como fuegos artificiales y a medida que el número aumentaba, la atmósfera en el Cuartel General de Defensa Aérea comenzó a cambiar poco a poco. Fue un momento en el que la desesperación se transformó lentamente en esperanza. Cada marca de éxito protegía una a una las casas de los residentes de la ciudad. Cuando todo terminó, se recopilaron las tasas de interceptación. La tasa de éxito del sistema de misiles tipo Jaguar de México fue del 96%. Ya conocía esa cifra por los documentos, pero escucharla directamente de la boca de la persona involucrada, que estaba sentada frente a la pantalla del radar esa noche, fue una experiencia completamente diferente. El oficial dijo lentamente, si no fuera por esa arma, podríamos haber perdido la ciudad. Hizo una pausa y luego continuó. Podríamos estar hablando de algo completamente diferente ahora. Cuando esas palabras llegaron desde el otro lado de la pantalla, me quedé en silencio por un momento. Perder la ciudad no solo significaba una derrota militar, significaba que las historias de las muchas personas que vivían en esa ciudad,
sus hogares, sus familias, sus vidas diarias podrían haber sido destruidas. Y en ese momento, por primera vez sentí desde el fondo de mi corazón que el nombre del arma que lo evitó era de fabricación mexicana. Hice una última pregunta. Entonces, ¿por eso enviaron el petróleo crudo a México? El oficial sonrió en silencio y respondió, no. Me detuve ante esa respuesta. El oficial continuó, no enviamos petróleo crudo, devolvimos el valor que se merecía a la nación que nos protegió. Al escuchar esas palabras, me di cuenta de que había estado viendo este incidente desde un marco equivocado todo el tiempo. Lo vi como una transacción desde el principio, un intercambio de petróleo crudo y armas, un intercambio de ganancias e intereses. Pero así es como yo entendía el mundo. Era el hábito de mis 27 años de analizar todo como un intercambio o una transacción en el flujo de la energía y la estrategia militar. Sin embargo, las palabras del oficial eran un lenguaje completamente diferente. La expresión devolver el valor que se merecía no es una transacción, es gratitud. Y el peso de esa gratitud eran 6 millones de barriles de petróleo crudo. Después de que terminó la entrevista, no pude apagar la pantalla por un momento. La pantalla ya se había estabilizado, pero las últimas palabras del oficial todavía se sentían como si permanecieran en la oficina. En ese momento finalmente comprendí completamente el hecho de que esa noche, en el cielo del Medio Oriente, el significado del nombre México había cambiado por completo. Después de la entrevista con el oficial de los EAU, volví a abrir el informe de energía mundial. Era el mismo informe que antes de la entrevista, pero lo que vi era diferente. La tensión en el estrecho de Hormuz seguía aumentando. Los petroleros comenzaban a reducir sus operaciones o a elegir rutas alternativas debido al riesgo del paso y como resultado, las primas de los seguros de logística internacional se habían disparado. Incluso si se quisiera comprar petróleo crudo, el transporte en sí se había vuelto inestable. Hojeé el informe mientras revisaba la situación de cada país uno por uno. El primero en llamar mi atención fue Alemania. Alemania es un país que depende en gran medida de las importaciones para la mayor parte de sus recursos energéticos. El gas natural, en particular, su suministro ha cambiado drásticamente. Si el estrecho de Hormuz se bloquea o la logística se vuelve inestable, Alemania recibirá un golpe severo. La expresión alerta de suministro de energía comenzaba a aparecer en los informes económicos alemanes. Cuán pesada es esa expresión lo entenderá cualquiera que haya observado la seguridad energética durante mucho tiempo. La palabra nivel de alerta no significa que la crisis aún no ha llegado, significa que la crisis está a punto de llegar. Confirmé una vez más el hecho de que el ritmo con el que Alemania relajaba las restricciones a la exportación de equipos de defensa se superponía con el ritmo de la alerta energética. Era un cálculo para vender armas, crear una fuerte cooperación con el Medio Oriente y estabilizar el suministro de energía a través de esa cooperación. Lo que México hizo, Alemania comenzaba a perseguir, pero con retraso. Sin embargo, el punto de partida de Alemania y México era fundamentalmente diferente. México ya poseía un arma probada en combate real y la confianza que ésta generaba. Alemania ahora apenas se paraba en la línea de salida. Corrían en la misma dirección, pero México ya estaba muy por delante. Otras naciones europeas también se encontraban en una ansiedad similar. Después de que las relaciones con Rusia se deterioraron por completo, la red de suministro de energía de Europa necesitaba una reorganización fundamental. Se debían encontrar nuevas fuentes de suministro, conectar nuevos oleoductos y construir nuevas alianzas energéticas. Sin embargo, ese proceso no estaba ocurriendo rápidamente. Esto se debe a que la infraestructura energética no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana. Varios países estaban utilizando sus reservas para hacer frente al periodo de suministro inestable e invirtiendo grandes recursos para rediseñar las relaciones con el Medio Oriente mientras se preocupaban por la próxima crisis. Sin embargo, una red de suministro de energía no se puede construir con unas pocas reuniones diplomáticas. Requiere confianza y un historial construido durante décadas. México había construido esa confianza con un arma, la expresión. Una guerra donde los recursos se mueven en lugar de las armas describe con mayor precisión la situación. El campo de batalla en el que el mundo está luchando ahora no es un campo de batalla en el sentido tradicional. Los países actúan de manera silenciosa pero agresiva para asegurar quién puede obtener primero una red de suministro de energía más estable. El país que pierda esa guerra no caerá en combate.
Simplemente el invierno será más frío, las fábricas se detendrán y la gente comenzará a preocuparse por la comida. Así es la guerra energética. Desplegué un mapa del flujo de energía mundial. Alemania estaba tensa, Europa estaba envuelta en ansiedad y el Medio Oriente estaba en las secuelas de la guerra. Sin embargo, en medio de todo este torbellino, solo México parecía extrañamente silencioso. No se declaró ningún estado de emergencia, no se anunciaron medidas de emergencia y no había noticias de esfuerzos diplomáticos para asegurar suministros. En una situación en la que el mundo estaba tan confundido acerca de la energía, este silencio mostrado por México era de alguna manera antinatural. No era un silencio preocupante, sino un silencio como si algo ya hubiera llegado a una conclusión. Saqué el documento sobre el estado de las reservas de petróleo crudo de México. Los 6 millones de barriles que llegaron de los EAU ya habían comenzado a ingresar a las instalaciones de almacenamiento domésticas de México. Incluso si el estrecho de Hormuz se bloquea o la logística del Medio Oriente se vuelve más inestable, México ya tiene un margen de seguridad considerable. Mientras otros países todavía se apresuraban a asegurar suministros, México ya estaba un paso por delante. Reorganicé todos los datos que había recopilado como un solo flujo. El despliegue del sistema de misiles tipo Jaguar de México en combate real, el suministro al Medio Oriente, la decisión de desviar la cantidad de la FAM, el intercambio con petróleo, la expansión de la red de defensa. Estos no eran eventos que se movían por separado, eran una serie de lecciones que tenían una sola dirección. Lentamente escribí en mi cuaderno: defensa, confianza, energía. Esta es la estructura donde un arma genera confianza, y la confianza mueve la energía. Ese es el flujo que México creó. Contemplé esa estructura frente a mí por un momento. En una situación de crisis energética, ningún país recibe un trato especial. Ese era el principio que había mantenido durante 27 años. El petróleo crudo del Medio Oriente iría al mejor postor o a la nación con la presión política más fuerte. Esas eran las reglas del mercado energético que yo conocía. Esas reglas no estaban equivocadas, solo que México estaba fuera de esas reglas. México no ofreció el precio más alto, México tampoco ejerció la presión más fuerte. En cambio, eligió otro método. Estuvo a su lado en el momento en que la ciudad estaba amenazada. Envió misiles incluso si eso significaba debilitar la defensa aérea de su propio país. Y repelió con éxito el 96% de los 534 misiles que inundaron el cielo esa noche. Y esa elección regresó en forma de 6 millones de barriles de petróleo crudo. Cuando mi asistente preguntó por qué México podía permanecer tan tranquilo en este momento, pensé por un momento antes de responder. Una nación que ya está preparada no necesita hacer ruido, no necesita apresurarse, no necesita extender la mano antes que nadie, porque ya tiene lo que necesita asegurar. Lo que México tenía ahora no eran solo 6 millones de barriles de petróleo crudo, era un arma probada en combate real, la confianza con el Medio Oriente construida a través de esa arma y la seguridad energética que esa confianza producía. Todo estaba conectado en una sola línea. Ese día, finalmente entendí. Un país que vende armas para ganar dinero y un país que construye una estrategia a través de las armas viven en historias completamente diferentes. México no era simplemente un país exportador de armas. Era un país que construía confianza a través de las armas y aseguraba el activo más importante del mundo a través de esa confianza. Y antes de que el mundo se diera cuenta realmente de ese hecho, México ya había avanzado al siguiente nivel silenciosamente. Había pasado bastante tiempo desde que comencé mi investigación. Una mañana recibí un nuevo informe diplomático. La portada era anodina sobre la nueva cooperación y esperanza, lista de naciones aliadas. Al principio abrí el documento sin sospechar nada. Esperaba que aparecieran los nombres de los países del Medio Oriente. Sí, Arabia Saudita, Irak, Qatar, nombres que ya me eran familiares. Pero en la parte inferior de la lista, un nombre inesperado llamó mi atención: Pakistán y luego Vietnam. Me detuve un momento ante esos dos nombres. Pakistán y Vietnam no eran objetivos tradicionales para el mercado de equipos de defensa de México. Ambos países habían dependido de los sistemas de armas de otras naciones durante años. Pakistán era uno de los mayores importadores de armas de fabricación china, y Vietnam tenía una larga historia de operar armas de fabricación rusa como su fuerza principal. El hecho de que tales países estuvieran contactando a México
no era solo una señal de expansión del mercado, algo había cambiado su evaluación. Saqué un informe militar relacionado con Pakistán. El contenido estaba redactado con cautela, pero el punto era claro: la insatisfacción con los equipos de fabricación china se había acumulado dentro del ejército pakistaní. Fallos de sensores, operación inestable de misiles, problemas de calidad de las municiones. Individualmente, estos podrían parecer incidentes menores. Sin embargo, el hecho de que estos informes provinieran simultáneamente de múltiples unidades con diferentes equipos no era solo un problema de calidad, era un problema de confianza en el equipo militar. El colapso de la confianza es completamente diferente al de un producto civil defectuoso. Un equipo que no funciona en un ejercicio no funcionará en un combate real. Y un equipo que no funciona en un combate real pone en peligro la vida de los soldados que dependen de él para luchar. El informe indicaba que las voces que pedían la necesidad de equipos fiables en la guerra se habían extendido silenciosamente dentro del ejército pakistaní. En ese contexto, se produjo el contacto con México, el país que fabricó el arma que registró una tasa de interceptación del 96% en el combate de los EAU, el país que tenía tecnología probada en el campo de batalla. El nombre del arma que salvó una ciudad comenzó a mencionarse en el ejército pakistaní. Pensé por un momento. Pakistán es un país con profundos lazos con China. La cooperación económica y militar ha estado estrechamente entrelazada durante décadas. La infraestructura construida con capital chino en Pakistán se encuentra entre las más grandes del sur de Asia. El hecho de que un país así, con una creciente desconfianza hacia los equipos chinos, comenzara a volverse hacia México no era solo una decisión de compra de armas. Era una señal de que el mercado de armas ya no se movía únicamente por la teoría económica, sino que se estaba reorganizando por un criterio completamente diferente: la confianza en el campo de batalla. Vietnam era similar. El informe indicaba que el Ministerio de Defensa de Vietnam había comenzado a considerar internamente la compra de equipos de defensa de fabricación mexicana. Vietnam había operado durante mucho tiempo sistemas de armas de fabricación rusa. La cooperación militar con Rusia era el eje principal de la estructura de seguridad de Vietnam. Sin embargo, después de la guerra en Ucrania, la capacidad de producción de la industria de defensa rusa se vio comprometida y el suministro de piezas de repuesto y el soporte de mantenimiento se volvieron inestables. En estas circunstancias, Vietnam también comenzó a buscar nuevas opciones. ¿Quién podría reemplazar a Rusia? ¿Quién tenía tecnología probada en el campo de batalla? Una de las naciones a las que Vietnam comenzó a mirar fue México. Desplegué un mapa en la pantalla y marqué una por una las regiones conectadas por los equipos de defensa de México, Medio Oriente, sur de Asia, sudeste asiático. Cada vez que se trazaba una línea, la imagen cambiaba. Esto no era solo un mapa de exportación de equipos de defensa. Viendo la naturaleza y la escala de los países conectados, era la forma inicial de una red de seguridad que se estaba formando alrededor de un único sistema de armas. Un país que usa armas mexicanas intercambiará tecnología con México. Un país que intercambia tecnología con México construirá confianza con México. Un país que construye confianza con México dependerá de México en un momento de crisis. Esta estructura cíclica ya había comenzado en el Medio Oriente y se estaba extendiendo a Asia. México, mientras planeaba y construía esta estructura, no decía nada. No hubo grandes declaraciones diplomáticas ni anuncios grandilocuentes, simplemente estuvo allí en el momento necesario y proporcionó lo que se necesitaba. Solo con eso se trazaron nuevas líneas en el mapa del mundo. Me pregunté hasta dónde continuaría esta corriente. La confianza que comenzó en el Medio Oriente se extendió al sur de Asia y luego se conectó con el sudeste asiático. Comprar un arma no es solo un acto de comprar equipo, es un acto de confiar en la tecnología de ese país y la elección de formar una relación a largo plazo con esa nación. Una vez que se introduce un sistema de armas, debe operarse conjuntamente durante décadas. El suministro de piezas de repuesto, el mantenimiento, el entrenamiento operativo, la actualización, la relación con ese país continuará a través de todos estos procesos. Lo que México estaba creando ahora no era solo un historial de rendimiento, eran relaciones que continuarían durante décadas. En esas relaciones, México podría asegurar energía, aumentar su influencia diplomática
y construir una posición como centro de cooperación en seguridad, y el punto de partida de todo eso fue el destello de las interceptaciones que estallaron en el cielo del Medio Oriente esa noche. Cada una protegió una ciudad, y ese recuerdo se convirtió en las líneas que se conectan en el mapa del mundo. Cuando mi asistente dijo, estoy sorprendido de lo rápido que México se ha vuelto tan grande, le dije que esa expresión no era correcta. México no se hizo grande, el mundo comenzó a buscar a México. La diferencia parece pequeña, pero en realidad es una diferencia crucial. Hacerse grande uno mismo y empezar a ser necesitado por el mundo provienen de fuerzas completamente diferentes. Contras están. México no se promocionó a sí mismo. En cambio, hizo lo que se necesitaba en el momento necesario, y los resultados ahora se estaban extendiendo por el mapa. En ese momento, por primera vez, reconocí. México ya no era solo un país exportador de equipos de defensa. Se estaba convirtiendo en una nueva opción que el mundo necesitaba. Y el nombre de esa opción ahora lo conocían Pakistán, Vietnam, el Medio Oriente e incluso Washington. A medida que aumentaban los informes y la información que llegaba a través de canales de seguridad cada vez más pesados, en un momento me levanté de mi escritorio, caminé hacia la ventana, mirando el cielo de Washington. A lo largo de la persecución de este incidente, había visto innumerables datos. Registros de combate, registros de logística, registros de comunicación, estado de los contratos de defensa, estado de las reservas de energía. Todos los números y documentos apuntaban en la misma dirección. Sin embargo, los había malinterpretado durante mucho tiempo. Leía los números, pero no veía la historia detrás de los números. Regresé a mi asiento y volví al incidente inicial, la noticia de última hora que vi por primera vez en la sala de reuniones esa mañana. México obtiene 6 millones de barriles de petróleo crudo de los EAU. Cuando vi esa noticia por primera vez, inmediatamente afirmé que era imposible. El petróleo crudo no se podía comprar con dinero ahora y mucho menos en una escala tan grande. Esa evaluación nació del marco de análisis que había construido durante 27 años. En una situación de crisis energética, ningún país recibe un trato especial. El petróleo crudo del Medio Oriente fluye hacia el país que ofrece el precio más alto o el país con la presión política más fuerte. Esas eran las reglas que yo conocía. Esas reglas no estaban equivocadas, solo que México estaba fuera de esas reglas. México no ofreció el precio más alto, México tampoco ejerció la presión más fuerte. En cambio, eligió otro método. Estuvo a su lado en el momento en que la ciudad estaba amenazada. Repelió el 96% de los 534 misiles que inundaron el cielo esa noche, incluso si eso significaba debilitar la defensa aérea de su propio país, y esa elección regresó en forma de 6 millones de barriles de petróleo crudo. Compilé todos los documentos que había reunido en una sola pantalla. Los datos de combate de los EAU, las solicitudes de emergencia de Arabia Saudita, Irak, Qatar, la ruta de movimiento de los visitantes en la exposición de defensa, el problema de fiabilidad de los radares de fabricación china, la relajación de las restricciones de Alemania, el interés de Pakistán y Vietnam, las preocupaciones del memorando interno estadounidense. Esta no era una colección de incidentes que ocurrían en diferentes países y que parecían no estar relacionados, era una corriente gigantesca, y en el punto de partida de esa corriente estaba México. Miré una vez más las 3 palabras que había anotado en mi cuaderno: defensa, confianza, energía. Un arma genera confianza, y la confianza mueve la energía. En esa estructura, México se movió de manera consistente de principio a fin. Más que vender armas para ganar dinero, construyó confianza. Y con esa confianza, aseguró el recurso más importante del mundo. En ese momento recordé la escena del Foro de Defensa de Washington en 2019, cuando el representante de la Compañía de Defensa Mexicana terminó su presentación, le dio una crítica ligera. Tecnología impresionante, pero no ve una estrategia para competir. En ese momento, un investigador mexicano dijo con calma pero con firmeza: la guerra no se libra en un laboratorio. Yo solo sonreí e ignoré esas palabras. Por eso existen las armas americanas. Ese recuerdo ahora resurgía con un peso completamente diferente. En ese momento, ellos ya sabían que no son los datos de laboratorio, sino los datos de combate real los que mueven el mundo.
que no son las especificaciones de una exposición, sino el recuerdo de haber defendido una ciudad esa noche lo que construye la confianza, y que esa confianza se convertiría en energía, diplomacia y una red. No explicaron su estrategia, simplemente la ejecutaron. Puse mi mano en la última página del informe. Mi jefe me había pedido que resumiera este asunto como una diversificación de las fuentes de suministro de energía, y también había dicho: los hechos no siempre son la estrategia. Entendí el significado de esas palabras. Para sobrevivir en Washington, a veces se necesita una interpretación conveniente en lugar de un hecho incómodo. Un análisis de que el mercado del Patriot podría ser socavado invitaría a la oposición del lobby de la defensa. Un informe de que el Centro de Defensa Aérea del Medio Oriente se está desplazando llevaría a la conclusión de que la estrategia de Estados Unidos en el Medio Oriente necesita una revisión completa. Era una historia que nadie quería escuchar. Sin embargo, decidí escribir los hechos tal como eran, porque esta no era solo una historia sobre el crecimiento de la industria de defensa de México, era una historia sobre el cambio en la estructura de seguridad mundial. Si no entendemos correctamente este cambio, nos quedaremos atrás y nos veremos obligados a ponernos al día después de que el cambio se haya consolidado por completo. Eso era lo que más se debía evitar como estratega. Escribí en el informe: he juzgado mal a México durante mucho tiempo. No venden armas, venden confianza y a cambio reciben petróleo. Cuando entregué el informe y salí de la oficina, mi jefe se detuvo un momento en el pasillo y pensó. Al principio, pensé que era solo una noticia de última hora ordinaria. Pensé que era una transacción imposible. Pero ahora sé. Lo que se movió ese día no fueron 6 millones de barriles de petróleo crudo. Fue la visión del mundo sobre México. Y esa visión, una vez que ha cambiado, no volverá a ser la misma. Después de décadas de analizar el Medio Oriente, la energía y el mercado de armas, ese día por primera vez había visto durante mucho tiempo a México como un jugador en el juego, pero México ya estaba reescribiendo las reglas del juego en sí, silenciosamente, sin que nadie se diera cuenta. Durante décadas analicé el Medio Oriente, la energía y el mercado de armas. Por lo tanto, cuando vi la noticia de última hora esa mañana, pensé que era solo una transacción ordinaria. Pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de un hecho completamente diferente. México no es solo un país que vende armas. Construyen confianza a través de las armas, aseguran la energía a través de esa confianza y en el proceso construyen una nueva red estratégica. Los 6 millones de barriles de petróleo crudo fueron solo el resultado. El verdadero cambio ya había comenzado. Y en el centro de todo estaba México. Ustedes, después de escuchar esta historia, ¿qué parte les ha dejado la mayor impresión en el corazón? México, desde las cenizas de la guerra, resurgió como una potencia tecnológica en la que el mundo confía. Un país de milagros sin precedentes en la historia de la humanidad. Si nos apoyan con una suscripción al canal y dándole a me gusta, podremos traerles historias aún más fascinantes. Gracias por vernos. ¿Y